Bueno, chicos, lo primero que les pregunto es si hicieron la tarea en equipo o la hicieron individualmente para la clase el día de hoy. ¿Cómo lo manejaron ya que en la clase pasada no tuvimos? ¿Me escuchan lo que les pregunté? Sí, perdón. ¿Qué actividad? ¿La de la clase 4? Sí, Eso se veía. No, no. No. ¿no? ¿Te acuerdan que hay que hacer una reflexión de los contenidos trabajados en grupo? Un taller de construcción colectiva. ¿Alguien lo hizo de forma individual? No, no. Pensé que lo íbamos a ver en clases. ¿Cómo? Pensé que lo íbamos a ver en clase. No, pero yo les dije en noticias, les expliqué en noticias. Lo hablamos el miércoles, el jueves, perdón, de la clase pasada anterior, que yo les iba a subir la clase, ¿te acuerdan? Porque era jueves y que, bueno, ahí comenté también para quienes vieron la clase, al final comenté para las dos, para Puerto Mar y Pinamar, les dije, háganlo individual o colectivamente. ¿Alguien lo hizo de los que está acá? Buah, no, no me digan eso. Bueno, vamos a hacer así, a ver, déjenme pensar un segundo. Hagamos así, porque somos poquitos todavía. Vayan prendiendo la cámara, acomódense. Yo les doy una introducción de la clase de hoy. ¿Les parece? Y después cuando vengan todos vemos qué hacemos con esto. Y hacemos ahí una charlita al respecto. ¿Les parece? Bueno, hoy estamos iniciando la clase número 5. Ustedes me dicen si escuchan bien. Yo nunca grito, pero si ustedes me dicen subo un poco la voz. Y todavía, me parece a mí que está buenísimo, porque todavía estamos en un proceso, y yo les puse en el tema uno que la mayoría ingresaron, ya 20 de 30, yo les puse como un recalculando. ¿Vieron cuando vas andando el GPS, no sé si se acuerdan hace unos años, y te pasaba de ruta y decía recalculando, recalculando, tome una nueva orientación, no gire en U por la avenida? Bueno, hemos llegado a un momento en el cual dimos a entender que es el aprendizaje, pero todavía nos quedan un montón de elementos cruzados. Por eso estaba bueno suplantar y supeditar esta clase a lo que ustedes trabajaron de forma colaborativa, si lo hubieran hecho. Y si me permiten, les voy a explicar por qué. Hay un montón de elementos que son necesarios para aprender. Aprender no es un concepto simple. Quizá ningún concepto sea simple, pero lo que yo les quiero traer ahora es el bichito de la incertidumbre de cuando uno se está en un proceso de aprendizaje, que es de una u otra manera un proceso libre, porque a ver, nosotros aprendemos un montón de veces sin que haya de intermediador un docente, y eso lo sabemos. Aprendemos en la vida un montón de patrones culturales sin la necesidad de un pedagogo o pedagoga. Entonces ahí se pone en evidencia incluso un desafío mucho más grande y atiende a esta pregunta, miren, que me acaba de surgir y siempre la pienso. ¿Cómo puede ser que la sociedad aprenda un montón de valores, de construcciones, sin docente y a la vez, cómo puede ser que muchas veces con un docente en el medio no aprendamos? ¿Cuáles son las garantías? Y yo lo que quiero traerles acá son una serie de checklists. Si ustedes la quieren ir copiando, bienvenido. Y tiene que ver con un enfoque neuropsicológico del aprendizaje. No es el único enfoque, porque yo le podría decir, chicos, hay un enfoque cultural del aprendizaje que es trascendental. Ayer estaba mirando un video y me dijo, wow, ¿no? Que era como una cuestión mercadotécnica del Instagram, creo que estaba mirando, que había una profesora cordobesa, voy a ver si lo busco y se los comparto, que decía, no hay que preguntarle a los chicos qué quieren aprender. Hay que darles para que aprenda y eso es democracia. Y hacía todo un stand-up de unos, yo miré resumido 5 minutos, como mucho 4 minutos, de esta cuestión. Y nosotros estamos acostumbrados al revés, a decir, che, chicos, ¿qué quieren aprender? ¿Cómo están? ¿No? Incluso esas cuestiones se están poniendo en valor porque hay apreciaciones culturales del aprendizaje.
Chicos, yo les digo una sola cosa. Las personas que están acomodadas económicamente, la palabra acomodada no significa mal, digamos, que tienen posibilidades económicas, incluso de media para arriba, tienden a contestar siempre en ñoño. ¿Lo vieron ustedes del Chavo del Ocho? Que hoy se dice, ah, eso es un ñoño, ¿no? ¿Por qué levantan la mano los gurises que tienen, de la familia que tiene plata? Y levantan la mano porque en su casa tienen un libro que hablan sobre el Big Bang, por ejemplo, ¿no? Y levantan la mano porque tienen canales educativos y levantan la mano porque mayoritariamente tienen un profesor, un maestro que va cada tanto a su casa, porque han leído, porque escucharon que sus padres en las reuniones se juntan con gente que tiene una cultura avesada y entonces dicen, ah, yo ya lo vi, yo ya sé qué es el Big Bang. Pero los niños que están menos aventajados económicamente, y estoy hablando primero económicamente, olvidémonos por ahora de lo social, no levantan la mano y se quedan ahí atrás, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no escucharon el Big Bang, porque nunca lo vieron en la tele, porque no tienen un libro que haya hablado de eso, porque en su casa nunca habló. Entonces, ¿cómo te va a causar interés algo que no viste, que no escuchaste, que no, ¿no? Esa noción no está. Quizás hay otros patrones que sí están, pero no este que está en la escuela. Entonces acá el valor de la democracia en el aprendizaje también es cultural, también es social, también es político y también es un hecho económico. A todos esos hechos dejémoslo para debatir en otro frente. ¿Les parece? Y vuelvo y repito, no es que esos no sean importantes, sino que acá estamos hablando de las teorías de la educación física que nosotros podemos modificar. ¿Y lo cultural lo puedes modificar, Iñaki? Sí, pero no tenemos esa dimensión. ¿Y lo cultural, Malvina, lo social lo podemos modificar? Sí, pero no depende de nosotros solos. ¿Y Santiago, lo económico lo podemos modificar? Sí, pero no depende de vos solo, Santiago. Depende de una sociedad. Pero hay algo que sí depende de nosotros y nosotras como que somos educadores, que son estos que yo te voy a mencionar y que tienen que ver con un aprendizaje, perdón, una aproximación neuropsicológica del aprendizaje. Venga, entonces, aprender no es un concepto simple, tiene que ver con su complexitud. Uno aprende al momento en que se disparan al menos tres dispositivos fundamentales. En primera instancia, decir que nosotros incluso la tenemos más complicada, porque no estamos generando aprendizajes en torno a un bien meramente cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que yo me siento en la clase de educación física y voy a, no sé, una aproximación mnemotécnica, ¿no? Aníbal Troilo, Carlos Gardel. ¿Alguien se acuerda de eso? No de los autores. ¿De lo que significa? ¿Nadie? A-T, Eh, Aníbal Troilo, C-G. ¿No se acuerdan? Bueno, algo que seguramente la profesora de química o de física o química les habrá explicado en algún momento. Una mnemotécnica, me acuerdo, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, y sé que pasa esto con A-T. Ahora, ese aprendizaje para nosotros nos queda por encima porque yo le puedo explicar una táctica, supongamos que estamos viendo algún deporte, y esa táctica se la explico de forma oral, el chico lo escucha, lo entiende, pero cuando va a la práctica no lo hace. Pero no solo que no le sale, que no lo hace, sino que no le sale. Y no solo que no le sale, sino que está inconforme porque no le sale. Y la complejidad es un boom, o sea, es mucho más que lo cognitivo. Por eso prestemos atención exclusivamente a esto. Lo primero, y no digo más importante, pero sí es lo primero, tiene que ver con el concepto de memoria. ¿Por qué memoria? Sacando la posición del neonato, todo lo que nosotros hacemos está influenciada por la repetición estandarizada. Y la memoria juega un papel fundamental. Yo memorizo un montón de cosas que mi memoria, o sea, mi capacidad cerebral, y más precisamente en la corteza, implica un reconocimiento a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hay conocimientos de la memoria que nosotros mantenemos de hace décadas. Yo les podría preguntar a ustedes, sumado seguramente a una linda foto, quién eran sus compañeros de el jardín. ¿Se acuerdan quiénes eran? Hagan un poquito de memoria. ¿Algunos compañeros del jardín se acuerdan? Ok. Sigan buscando más, a ver. No algunos, no tus amiguitos, alguno más. Esa salita de cinco.
Amigas, a ver, amiguitas. ¿Quién eran las nenas de... ¿Cómo se vestían? Marcos, Méndez, ¿cómo se vestían ustedes en salita de cinco? ¿Qué utilizaban? ¿Guardapolvo? ¿De qué color? Teníamos guardapolvo, me acuerdo como azul. ¿Vos te- Azul. ¿Algún nombre? Para, no te vayas. ¿Algún nombre? ¿De algún amigo? ¿Compañerito? o- Me Haceme acuerdo una compañera, compañerita. A ver. se llama Juana, Juana, ahí va. sí. ¿Vos, Roger? ¿Cómo se vestían? Eh, igual color blanco era guardapolvo, creo. Y sí, me acuerdo, creo ahorita de dos compañeros. eh, ¿Cómo se me llamaban? acuerdo casi Jaimito, tenía uno que se llamaba Jaimito, José Manuel, algo así. Mira, Uno, sí. ¿alguien se acuerda de alguna canción de salita de cinco o de primer año de la primaria para guardar las cosas, por ejemplo, para ordenar? Las canciones de siempre, como el aguardar o la ronda, canciones así. Ahí va Ana. O sea, que incluso, miren, si vos a ese José Manuel, creo que dijiste, o Jaimito, lo hubieras visto porque era vecino tuyo, la memoria lo hubiera guardado un poquito más, aunque no en su versión chiquitita, con guardapolvo blanco que dijiste, ¿no? Y esa canción que Ana remonta es porque es la canción de siempre, que no es la canción solo del jardín. O sea que la memoria, a medida que se repite de una u otra forma, se conserva. Por eso es muy importante para la vida de un sujeto la fotografía, por ejemplo, porque vos cada tanto pasás por el mueble viejo de una abuelita, de tus abuelos, y no estás vos ahí en jardín, y vos decís, oh, mira, este era repillo, este, y ahí entonces retomás esta idea, pero por ahí te pones contento, pero lo ves en la calle pasar y no tenés relación. Y él por ahí piensa lo mismo, pero no tenés relación, pero vos sabés que fuiste muy compañerito, tenés una foto abrazado así a él, y ahí pasa en la calle y lo dejás pasar. La memoria lo tiene. En el aprendizaje, la memoria es trascendental. ¿Qué memorizamos nosotros cuando aprendemos? Memorizamos todo aquello que es parecido. Mira, estamos aprendiendo esto, pero encontré esto. Mira, es parecido pero al revés. Entonces yo lo empatillo y con esto que ya conozco, aprendo esto. Se los digo en una cuestión cognitiva y, por ejemplo, vos un día en séptimo, octavo grado te dieron un contenido que se llama poesía gauchesca. ¿Se acuerdan? Poesía gauchesca. Sobre todo el Martín Fierro, que es el más leído. Pero vos antes viste poesía general, pero antes viste literatura occidental, pero antes de la literatura occidental viste literatura argentina, y leíste un cuento y leíste una novela, o no, que leyeron mínimo un cuento y una novela. Y todo eso para llegar a entender la literatura gauchesca, que en vez de decir desde aquí, dicen en de acá. Y vos decís, pero esto está mal dicho. Ah, bueno, pero quiere decir esto, pero se dice así porque la cultura nacional, regional, de tal lado. Entonces ahí vos aprendés, nunca aprendemos sobre la base de la nada. Repito, salvo cuando seamos neonatos. Pero ya lo dije en la clase pasada, o en realidad ustedes lo miraron en el video. Cuando nosotros somos neonatos recién nacidos, succionamos el pezón. Y es una información de la memoria, sino de dónde. ¿Dónde se guarda? ¿En el labio? ¿En la nariz? ¿En el ojo? ¿En el pelo? Es una cuestión de la memoria. ¿Pero de qué memoria? De una memoria no racional, de una memoria que viene guardada en el código genético, que tiene que ver con la cuestión necesaria, casi vegetativa para la vida. Si no succionás, no comes, si no comes, no vivís. ¿Ok? Y el llanto como otro elemento sustancial a la hora, y tiene que ver con la memoria. Ahora, cuando empezás a llorar y llorás porque tenés hambre, no es el mismo llorido o llanto que utilizás si tenés sed o si tenés dolor de panza. No, es distinto. Entonces, en base al primer llanto, construís el otro llanto. Primer elemento trascendental, la memoria. Segundo, y crucial, muchachos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos en videos y se los voy a mencionar y leer yo, la motivación. Segundo elemento trascendental del aprendizaje, la motivación. Si no estamos motivados
para aprender, el aprendizaje no surge. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Y cómo motivamos para aprender? Ayer en clase de teoría, con otra comisión, un estudiante decía que hay un problema muy grande en la adolescencia. Si los adolescentes no están motivados para el aprendizaje. Y uno podría decir, bueno, es verdad, porque llegan apáticos. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, alguien de ustedes juega equipo o sigue jugando, hace deporte, por ejemplo, ahora, colectivos? Levanten la mano. ¿Hacen deporte Sí, colectivo? No hay un montón de veces, chicos, que ustedes por ahí dicen, oh, ir a jugar ahora, no, mira el frío que hace, que pin, que pan, pero cuando llegaste y viste a todos tus amigos, como que, oh, ya está, bueno, dale, ¿qué hacemos? Entramos en calor mientras venga el profe, ¿no? Estabas indispuesto para aprender, porque no deja de ser un proceso de aprendizaje, pero cuando viste las caritas de tus amigos, cuando viste el medio, cuando viste la luz, cuando viste la pelota, te cambió todo. O sea que el producto de la motivación no es exclusiva de la preacción motriz. Se puede generar en el momento. El fútbol, por ejemplo, vos para marcar goles, para hacer pases a precisión, que tienen que ver con el aprendizaje motriz, tenés que estar motivado. Ahora, si vos vas perdiendo 4-0, ¿considerás que el pase a precisión que le vas a dar en un espacio de 30 metros con tres jugadores en el medio va a ser más loable, más creíble que si vos vas ganando 4-0? Eso es motivación también, gurises. ¿Por qué motivación? Porque yo estoy motivado a que la actividad que voy a desarrollar prácticamente se construya de una manera sostenible por mi resultado. Y les pregunto, ¿cuántas veces, qué equipos llevan más gente a la cancha? ¿Los ganadores o los perdedores? ¿Quién llena los Los estadios? ganadores. ¿Y por qué los llenan? ¿Qué siente la persona esa que va al estadio de un equipo ganador, que gane copas, copero? y está motivado a seguir ganando. Pero ¿por qué está motivado? Y Y porque ese Daniela, equipo gana. sí, bueno, eso es lógico, ¿no? Pero ¿qué le genera motivación a él que no le genera a un equipo que nunca gana, que nunca ganó copa, que tiene un público, ¿no? Pero no tiene no están tan motivados. ¿Qué elemento? ¿Por La qué confianza, cuando uno gana, Roger, qué hace? Dígame características. Se ríe, ¿qué más? Cuando uno gana, Festeja. claro, festeja, están felices, claro. felicidad, ¿qué más? Dígame. Mm. Alegría, Alegría. Vamos, son un montón, chicos. Díganme más cosas. Cuando uno gana, ¿qué te genera? confianza, sí, confianza también. Confianza. Muchachos, es importante ganar entonces. Es importante generar acciones para que los niños y niñas ganen. Porque es normal, no está más, no está mal. Y miren cómo llegamos desde una cognición sobre qué se necesita para aprender dentro de lo que es la motivación, el ganar. También se necesita la frustración. Ojo, también se necesita que un día de viento, lluvia y demás, vos decidas quedarte en tu casa o ir a la cancha que sea ganadora. También necesitas la frustración, porque en la escuela la frustración es fundamental para tolerar posibles fracasos futuros. El engaño, la traición, la tristeza, el enojo. Si no trabajas en casa y no trabajas en la escuela, la pared es cada vez más gruesa, ¿no? Ahora, también lo otro, se es motivado. Miren, cuando hay memoria y hay motivación, hay un hecho que está en el medio que podemos decir que es la mediación de ambas, que se llama la atención. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo cuatro estudiantes que no tienen la cámara prendida. Yo tranquilamente podría preguntar, no digo, ¿están acá? Fran, que no sé quién es, pero entiendo que es Francisco o Francisca, no sé, Simón y Santino. ¿Están acá?
Ahora, yo la vi desde que entró Giselle, que entró un poquito tarde, desde que entró yo la vi que no paró de mirarme. Está ahí fija con el profe, ta, ta, ta. Ahora, eso significa de que Giselle está más atenta que Simón, que yo no lo veo, no sé si ustedes lo ven, pero yo no lo veo. ¿De qué trata la atención? Ojo. Y acá, cuando ustedes pongan atención ahí, pónganles dos flechitas. Está la concentración de la atención, pero también está la dispersión de la atención. Y las dos juegan un papel fundamental. Tú puedes estar súper mega requete recontra, como yo le decía a Giselle, estoy utilizando a ustedes para que tengan empatía y para generar una lógica, ¿no? Pero puede ser Giselle como puede ser Mercedes, cualquiera. Vos podés estar mirando así, súper atento, pero por ahí no aprender. ¿Por qué? Vamos a relatar dos tipos de árbitros diferentes para aprender esto. Ustedes conocen los árbitros de fútbol, ¿no? Un árbitro de fútbol, cuando avanza el partido, a los 95 minutos, después de 45 más 45 con 9 minutos que les quedó, más un medio tiempo de 15 minutos, más un montón de problemas atravesados y situaciones que por la cucaracha le van diciendo, y llamados al VAR, y pecheos que se le acercan, no, pero esto no es así y demás, tiene que estar concentrado, pero no es la misma decisión que va a tomar. Fíjense que hay faltas de empujones que se cobran al inicio y que después al final no se cobran, empoderados por la situación del juego previo. ¿No pasa así? O viceversa. No cobraste, no cobraste, no cobraste, pero es demasiado evidente un pequeño empujón y cobró. ¿De qué va eso? Y por otro lado les menciono uno, el árbitro, que no sé si lo conocen, pero los jueces de gimnasia. La gimnasia es un deporte de percepción visual. O sea, hay un jurado que está ahí que levanta 9,8. ¿Por qué no 9,7? Porque, por ejemplo, vos tenés una lupa y con la lupa podés ver más. Vos tenés una regla y podés medir. Por ejemplo, bueno, yo mido, a ver cuánto tiene mi cerebro, ¿no? Mido, me da, yo soy de esta medida. Ahora, eso es una medida, pero 9,8 y 9,7, ¿a qué va? ¿Qué viste? ¿Cómo viste? Ahí está la concentración de la atención. ¿Cuánta atención sos capaz de agarrar en una unidad de tiempo? Eso es la atención. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nosotros podemos atender algo de complejidad? 15 minutos, Ah, qué poquito. 15 minutos. O sea que el árbitro, 40, 40 minutos, una hora. una hora. Los que están más preparados, fíjate que el fútbol dura 45. No hay ningún deporte que supere la hora, el juego. Siempre hay cortes entre medio. ¿Por qué hay cortes entre medio? Porque no fluye. No fluye. La capacidad de atencional en su concentración tiene 45 minutos. En seres adultos, en seres adultos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacemos clase de 4 horas en la universidad? ¿Por qué las asignaturas están preparadas 2 horas, 2 horas, 2 horas y no hay ninguna ludicidad entre medio? Les pregunto otra cosa para que ustedes anoten ahí. ¿Qué acciones puedo hacer yo como docente para que en una conferencia de 2 horas haya concentración como también haya dispersión? Porque, por ejemplo, aunque siguen sin aparecer Santino, Simón y Fran acá, yo podría decir tranquilamente que cualquiera de los que está acá puede estar pensando, bueno, hoy es jueves, listo, estoy al final, voy a ir allá, che, hoy tengo una reunión de trabajo, y estás acá, me estás escuchando, no digo que no me estés escuchando, estás fijo, pero ¿estás disperso o estás concentrado? Cuando el organismo, salvo que tenga problemas, ¿no? Pero que tengas problemáticas, en el momento te atravesando una situación de estrés muy grande, que puede ser la pérdida de un trabajo, algún familiar, un amor, lo que sea, cualquier cosa que rompa la simetría y estructura de la vida convencional, cuando vos estás acá, tendrás que estar aprendiendo esto, pues si no, ¿para qué estás? Apaga la cámara como Fran, Simón y Santino y vayan a tomar un café. ¿Se entiende? Entonces, la dispersión de la atención cuando se genera es porque la capacidad neuropsicológica no da más, no aguanta más. Ahora yo pregunto algo, chicos, ¿cómo puede ser que haya camioneros que trabajan más de 12 horas en una ruta con 7, 8 toneladas atrás, con un semieje, en rutas rotas?
Dame una explicación para eso. Es imposible, es imposible que no haya flagelos en la conducción si manejamos en la noche, dormidos. Cuando van a hacer un viaje largo, alguien se acuesta una siesta y dice voy a dormir 4 horas para preparar. No. Y entonces en el momento que necesitas prender la radio, apagas la radio, bajas los vidrios, ¿no? Te comes un chicle. Cuando ya no das más, decís voy con el mate. Cuando ya no das más, parás en la IPF o donde sea y cargas un café. ¿De qué estamos hablando? Se nos va la vida por solo no entender esto. Hay que dispersarse para poder aprender. Sin la dispersión no hay aprendizaje. Entonces díganme, ¿qué dijimos? Memoria, motivación y aprendizaje. En ese sentido y en ese proceso aparece una actividad nerviosa superior. O sea, una actividad nerviosa que se la denomina superior porque tiene que ver con una construcción de un desarrollo madurativo. No es algo simple, que tiene que ver, por ejemplo, con los famosos códigos neuronales o neurales. ¿Lo escucharon alguna vez un código neural? Bueno, lo van a ver a la brevedad. Vamos a llamarle luz, ¿no? Código neuronal es un espacio de luz en el que el cerebro, ¿no? Aparece una luz, otra luz, y eso genera más luz. Cuando recordás eso, en otro lugar aparece luz, 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 y se encandila. A medida que nosotros hacemos algo, utilizamos una zona del cerebro, por ejemplo, para buscar información, mucho más lenta que la inteligencia artificial, aunque todo el tiempo hayamos dicho que éramos más rápidos. Hoy somos más lentos, ¿no? Decimos, corregime esto, y le tiras un texto así y te lo corrige. Vos para corregir eso necesitas más tiempo, necesitas ir más para atrás. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, porque al no hacer un montón de patrones que tenemos que hacer para nuestro desarrollo vital, como por ejemplo mantener la memoria, nos condenamos al fracaso. Hoy nuestra sociedad ya está asignada así. Hoy, chicos, nuestra sociedad es menos creativa que la sociedad de hace 20 años. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cuando no nos acordamos utilizamos mecanismos para que otros se acuerden de nosotros, ¿no? Incluso ahora hay una aplicación que se está utilizando mucho, yo no la tengo, no sé si alguno de ustedes la tiene y me quiere contar su experiencia, pero que se usa dentro del WhatsApp, es como una subaplicación en la que vos le decís, hola, ¿qué tal? Haceme acordar a las 7 de la tarde que tengo que tomar la Novalgina, ¿no? Y al rato, hola, ¿qué tal? Hoy voy a llamar a fulanito para tal cosa, a las 8:15 Y es como una micro... ¿Alguien la tiene esa? No, pero todos buscamos, ¿no? Cuando no nos acordamos de un lugar y decimos, no, un lugar amarillo, pim, pam, pum, preguntás a Google. Estoy acá en San Fernando y dejé el auto en un lugar, pim, pam, y tipo te dice, bueno, con pintura amarilla se encuentra el Consejo Deliberante en la calle. Y dice, ah, era ahí, ¿no? Y yo no me acordé de la palabra. ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego a tal lado? Pero vos sabés llegar, pero te es más fácil que otro lo haga por vos. Y ahí está la falta de creatividad. Pero eso trae una falta y un déficit en el lenguaje. Y el lenguaje es trascendental a la hora de aprender. No estoy hablando solamente del lenguaje verbal, que nosotros ya estudiamos en teoría una, ¿se acuerdan? Del primer tema que vimos. Vimos los diferentes tipos de lenguajes, las categorías. Estoy hablando del lenguaje corporal también. Fíjense que cada vez somos más estancos, ¿no? Mira, mira mi posición. Recto, hombros retraídos, hablo. Solo por acá. Y lo otro, lo corporal, ¿dónde está? ¿No es importante esto? Mira, ¿esto saben cómo se llama? Didascalia. Te empatiza, te llama. Mira, bajar la voz, pero utilizar otras propuestas. Tampoco quiero decir que hay que ser como Costas, el entrenador, no que va para acá, que va para allá, nada, para, tampoco para tanto. No digo que esa es una forma de aprender, pero, muchachos, es importante cómo me muevo, es un lenguaje. Por otro lado tenemos las praxias, que ustedes ya estudiaron y sobre este código neural no voy a hacer referencia porque ustedes ya son especialistas, y entre las praxias, para que se dé el lenguaje tienen que aparecer las gnosias. ¿Y de qué estamos hablando acá?
Estamos hablando de la capacidad de cognición, de conocimiento de estos elementos. Venga adelante ahora entendimiento de que los dispositivos para aprender tienen que ver con la atención en su dispersión y concentración, la memoria, corto, mediano y largo plazo, la motivación, pero sobre todo las praxias, las gnosias y el perfeccionamiento de su lenguaje. Si es así, muchachos, si es así, como decía Nietzsche, miren, se los repito así, casi como un parafraseo. Y aquí me pongo a pensar, me paro, detengo el paso, asumo un aire como que voy a orar, y ahí viene el pensamiento. Nada más y nada menos que Nietzsche. ¿Qué quiere decir esto? Que pensar, el pensamiento depende de todo esto que acabamos de construir. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para que la piensen tranquilo durante 2 minutos y me respondan. ¿Cuánto más de lo que se viene haciendo en educación física podemos construir basado en estas ideas? La repito, ¿cuánto más de lo que ya se hizo, cuánto más de lo que vos viviste, cuánto más de lo que vos pensás que podés hacer, podemos hacer para generar una mejor educación física? Estoy hablando de cada uno de estos elementos. Ya aprendimos que para aprender necesitas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Cuánto más se puede hacer? 1 minuto les queda para pensarlo, ¿eh? A ver, los escucho. ¿Cuánto más? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Los escucho. No escucho ninguna opinión. ¿Cuánto más podemos hacer? Tener más motivación y concentración hacia los chicos, ya que, como usted dijo, están perdiendo mucha creatividad, como hace 20 años que había mucho más de eso, por el tema de la tecnología, digamos, ¿no? Motivar más a los chicos a que tengan más memoria de aprendizaje, más concentración. Pero la motivación la haces vos en torno a lo verbal. ¿Cómo motivas a tus estudiantes? ¿Cómo se motiva a un estudiante? Lo puedes hacer con Motivarlos a que... juegos. ¿Mm? Perdón, Roger, te interrumpí. No, lo puedes hacer con juegos, dándoles algún deporte algún día que les guste, tipo un día libre, por así decirlo. Y en vez de seguir la rutina, le das, no sé, un partito de fútbol un ratito y después seguís. Así, Después seguís con qué. con el plan, tipo, vos armás el plan, no sé, estás entrenando handball con los chicos y te vienen pidiendo fútbol, 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 y vos ves que no se sienten bien cuando están entrando el handball y un día le das un partido un ratito y después seguís con el handball. Pero vos decís en deporte. Yo te digo en la educación, pensé un poquito más en la educación física mejor. Ah, bueno, bueno, claro. Pero sí, sí, está bien, Eh, está bien, está bien, está pero bueno. sí, bueno. Porque uno dice todo el tiempo, bueno, sí, hay que motivarlo, pero ¿cómo se motiva? ¿La motivación es intrínseca o extrínseca?
¿Viene de nosotros? Porque recién les di un ejemplo que a todos nos pasa, o sea, no tenés ganas de ir, pero cuando vas y llegás al club decís, oh, bueno, ahora sí me predispuse. Por eso es importante los equipos colectivos. ¿Por qué la gente hace más fútbol que gimnasia? El gimnasia la hace vos solo, ¿me entendés? O vos con vos, comunicarte, sí. Profe, ¿no es interna la motivación? Es interna de cada uno, en general. Después uno puede, no sé, nosotros pensaba recién, como profes podemos, o futuros profes podemos pensar en qué es lo que interpela a nuestros grupos para generar actividades y vincularlas con lo que los motivan o más los atraen y a partir de ahí se sientan motivados para estar más disponibles para hacer actividad física o hacer un juego. De esa manera creo que se puede estimular la atención y bueno, que eso genere una memoria en el cuerpo para que puedan seguir aprendiendo. Creo yo que se podría hacer eso como un camino. Sí, sí, es interna el proceso de la motivación, pero yo decía, puede partir de vos como educando o puede partir de afuera. Algo te puede motivar también. Por ejemplo, miren con respecto a la motivación, qué es lo que hace en las plataformas esto ahora de como Instagram, Facebook, TikTok. Fíjense que te ponen 3 segundos al inicio de algo impactante, capacidad de asombro. Te digo, uy, mira esto. Y por ahí al rato te cambian y no tiene nada que ver el inicio con el desarrollo. ¿Lo vieron? Las campañas publicitarias. Los primeros 2 segundos, 3 segundos captan la atención. Atención a corto plazo, rápida, motivación, cognición. Te quedas ahí y después te vienen a vender un producto, o a vender un saber, o a darte un conocimiento, lo que sea, porque hay un montón de cosas que están buenísimas. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué captan? Bueno, eso es extrínseco, viene de afuera para adentro, pero también puede venir internamente de nosotros para afuera. Yo les decía la vez pasada, chicos, ¿elegimos nosotros los libros? Los que tenemos libros como Kindle, por ejemplo, o cuando entramos a la librería, ¿la elegimos nosotros? Cuando entramos a la plataforma on demand para ver una serie, ¿la elegimos nosotros o la eligen por nosotros? El 99,7% de las personas como vos miraron esta película. En Argentina el top 5, entonces vos ya vas ahí porque todos lo han hecho. Pero ¿qué sabes si todos lo eligieron o, no, o también no encontraron ese mismo porcentaje y entraron porque pensaron que todos lo habían visto o lo habían elegido? Y ahí está, ¿no? Nuestra capacidad. Por eso en la educación física, sobre todo en el inicial, primaria y secundaria escolar, se complejiza muchísimo porque es un montón de elementos. Me gustaría entonces que ustedes pues le den un poquito más de respuesta a esta pregunta que les hice. ¿Cuánto más podemos hacer? Entiendo por la respuesta que tuvieron y por la capacidad de visualizarme al momento en que estaba hablando que no leyeron el texto de Marta Elena Álvarez Duque, ¿no? Que les habíamos dejado de enfoque neuropsicológico del aprendizaje. ¿Sí o no? Nomás quiero saber, porque eso depende. No lo leyeron. Bueno, este es el momento me parece a mí, para reflexionar un poquito. Yo no voy a regañar a nadie, no soy quien para regañar a nadie. A mí en mi laburo me pagan igual porque ustedes lo hagan o no lo hagan, pero yo les quiero transmitir una idea. Estas asignaturas del YURP son a aula invertida. Si nosotros no leemos antes de venir a la clase, el poder que tiene la clase queda en una oratoria del profesor que no puede hacer más que hablar, que dar ejemplos, que brindar conocimiento, pero no, ustedes no van a rescatar, no van a abrazar el conocimiento si no leen las cosas. Y lo mismo me pasa y me queda un deseo bastante triste de que no hayan hecho la actividad pasada. Entonces, para la clase pasada, para la clase que viene, les pido por favor que ustedes tienen 3 días, 72 horas, para poder mirar la clase y leer los textos. Entonces nosotros vamos a poder desarrollar mejor el encuentro. Si les parece, vamos a... primero les menciono 3 ejemplos sobre esto para que les quede pensando. El primero podría ser estudiantes que realizan la práctica de educación física desganados. No poseen cierta voluntad, más que la del cumplimiento de su rol de estudiante aprobando la materia sin esfuerzo. Un ejemplo continuo, ¿no? Es decir, mira, la verdad que la clase de educación física no me gusta. Voy con gym, cada tanto hago SAF, pero si yo sé que estoy por desaprobar, le meto un poquito más, demuestro interés y aprobé y me fui.
Eso pasa mucho. También pasa mucho en el deporte, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que se encuentra en el momento más determinante de su preparación de cara a la competencia principal y va las sesiones de entrenamiento indispuesto, decaído, pero al llegar ve a sus compañeros y entrenadores y cambia radicalmente su inhibición, o sea, se desinhibe, lo que hablábamos recién. Por último, alerta sanitaria en el mundo. Epidemia global. Individuos que se ven sometidos a permanecer más del 80% de su tiempo encerrados en sus viviendas por temor al contagio. Tremendo, ¿no? Fíjense, tres grandes ejemplos en los cuales aprender, trastoca cada uno de todos estos conocimientos que hayamos visto. ¿Qué es lo que yo les propongo? A ver, con la ayuda de ustedes. Mm, si nosotros dejamos sin hacer las tareas, o yo se las sigo sumando a su vida del manejo de sus horarios, sé que no van a cumplir. Entonces aprovechemos esta clase para dejar en stand-by los aportes nacionales e internacionales de la educación física, que es el objetivo en concreto de esta clase. Yo traía una propuesta muy linda con un video, para pasar a hacer la actividad de construcción colectiva y no demorarnos. ¿Les parece? Retomarnos a la clase número 4, hacer un trabajo colaborativo y exponerlo al final de la clase entre las 9 a las 8:40. No nos va a quedar tampoco, no tenemos tiempo. Hacemos un cierre final, ¿les parece? Vamos a hacer así, miren. Remóntense todos, por favor, ahora en la plataforma, vayan a la clase número 4 y vayan al desarrollo. Y en el desarrollo previo a la actividad, al final de todo, dice, a trabajar. Nos vamos a agrupar en de 5 estudiantes y nos vamos a tomar 30 minutos para elaborar una construcción colectiva que tenga en cuenta el cuerpo y la corporeidad en la educación física, el equipo 2 las praxias y las apraxias, el equipo 3 la competencia motriz y el equipo 4 las teorías del aprendizaje. ¿Hacemos eso? ¿Les parece? ¿Qué es lo que hay que hacer acá, chicos? Que yo se los propuse en el video de la clase pasada, pero que todavía no lo vieron. La idea es que ustedes expongan esto. Vamos a dejar la exposición, pero vamos a hacer una buena preparación y vamos a socializar lo que nosotros hicimos. Venga. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Van a traer todo lo que vieron en clase, lo van a desarrollar, lo van a dialogar, lo van a charlar, pero por otro lado van a buscar aportes de otro lado, ¿no? O sea, bueno, en la clase yo vi este autor, en la clase yo entiendo esta definición, yo vi esta propuesta. Ahora, ¿quién más habla de praxias y praxias? ¿Qué otros autores? ¿Qué novedoso puedo buscar yo en Google, por ejemplo, para encontrar algo? ¿Algún estudiante que hable sobre eso? ¿Algún profesor que hable sobre eso? ¿Les parece? Y tengan todo como una propuesta cerrada sobre la temática. O sea, en síntesis sería esto. Nosotros ya analizamos cada uno de estos temas que ustedes van a trabajar. Lo que hace falta es que logremos el proceso de aprehensión, que no es más que la síntesis de la realidad. Y como somos 20, utilicemos 4 grupos de 5 o 4, algunos quedarán con 4. ¿Les parece hacer eso? Y por último, si a ustedes les quedan preguntas, que lo hagan también, preguntas abiertas. No sé, están viendo el tema de la competencia motriz. Y como última, ya no contesto la pregunta, pero dejo una pregunta abierta. ¿Cuándo un estudiante es más competente? Por ahí no está en la clase la respuesta a eso, pero déjenla acá para sembrarla en el colectivo y que a nosotros nos dé la idea de seguir repensando en nuestras casas. ¿Les parece? ¿Vamos bien ahí? Bueno, ahora vemos qué tiempo nos tomamos para eso. Eh, Vamos a hacer esto. Esperen un segundo que estoy armando la sala, ¿sí? Vamos a utilizar hoy salas aleatorias. Vamos a armar 4 salitas. Tenemos la sala 1, es el tema 1. ¿Está bien? Si usted está en la sala 3, es el tema 3. Y usted está en la sala 4, es el tema 4. ¿Sí? Ahora, permítame un segundo, ¿eh?
Ya lo estoy asignando por sala. Ahora van a ver qué les parece. Bien, ahí tenemos todas las salas. Ahí las abrí, seguramente les aparece. Pongan unirse y ponemos de tiempo hasta las 9, ¿vale? Son 40 minutos nada más. Y ahí hacemos una reflexión final. Yo estoy de este lado. Cualquier pregunta me llaman y pum, pum, vengo para acá. Me uno a las salas.
Hola, profe, buen día. Sí, sí, Simón, decime. Tengo una duda, estamos debatiendo una duda en el grupo. Me tocó salir a hacer la pregunta. Este, ¿Qué era específicamente lo que teníamos que hacer? Nosotros nos basamos en la clase 4. Sí. En la Ok, actividad que hay en el desarrollo de la clase número 4, sí, debajo hay una actividad. ok. Esa Esa es la actividad. actividad que hay que hacer. Ok, no sé cómo hacer para volver a la sala. Tienes que apretar ahí unirse. Ahí está. ¿Podés? ¿Lo encontraste? Simón, ¿no pudiste?